noticia en los noticieros de televisión abierta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esto se podría pensar en los noticieros de la televisión en todo el país, sin ninguna duda, pero en este caso es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que se encargó de armar un relevamiento. Trabajaron con 13.000 noticias durante un periodo de 6 semanas en 2013, 14.000 en 2014 y otras 14.000 en 2015. Así que imagínense la cantidad de horas de noticieros de los canales América, Canal 9, Canal 13, Telefe y de la televisión pública que tuvieron para analizar. ¿Qué se encontraron en esta investigación? Con que el robo a la propiedad privada tiene muchísimas más veces de poder convertirse en una noticia que, por ejemplo, un descubrimiento científico realizado por algún argentino y aplaudido en el mundo. Los policiales y la inseguridad en general ocupan 1/3 de la cantidad de tiempo de emisión de los noticieros de la televisión abierta y la ciencia y la tecnología, sin embargo, apenas arañan el 2%. Y esto, según dice la Defensoría en su análisis, es en nombre de las audiencias, en nombre de lo que la gente pide. La gente debería entonces estar pidiendo ver más noticias sobre inseguridad. Sin embargo, contrastaron este análisis realizando 400 encuestas y los encuestados dijeron exactamente lo contrario, que el 68% quiere ver más noticias de educación y ciencia, el 67% más noticias de derechos humanos, el 61% más sobre niñez y adolescencia, el 55% quiere conocer noticias de su ciudad y de su localidad y finalmente el 53% más noticias de salud y discapacidad. Esto pone en contradicción lo que encontramos en la pantalla todos los días y para eso estamos con Natalia Aruguete. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ella viene trabajando muchísimo, podemos decir que es una de las exponentes de la teoría de la agenda setting en la Argentina. Ahora nos va a contar de qué se trata este entramado teórico para analizar los noticieros, las noticias, la composición de la agenda. Y hace poco, el año pasado, presentó un libro que ya fue reeditado, El poder de la agenda, política, medios y públicos, por la editorial Libros. Y bueno, con ella vamos a hablar ahora entonces de cómo inciden los medios en la agenda pública y si efectivamente lo que vemos en televisión nos formatea o no nos formatea como consumidores de medios. Bueno, si nos centramos en lo que mencionabas respecto del delito, también allí lo que podemos ver es que no solamente en las noticias hay una composición muy importante de lo que son las noticias sobre casos de delito, que ya empiezan a presentarse como noticias de inseguridad. Vos fíjate que hablamos de inseguridad, tenemos cintillos de inseguridad, o sea, así se presenta ya la noticia, eso ya es performativo, porque nos hace concebir un delito como un hecho de inseguridad. Y en realidad, si uno piensa en las definiciones más teóricas, conceptuales de inseguridad, digamos, lo que se entiende como inseguridad es la posibilidad y la aleatoriedad de poder ser víctima de un delito en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, todos. Y eso es muy disciplinador, porque ese temor es muy disciplinador. En ese punto, los medios, pero no solamente los medios, sino los discursos más oficiales, tienen mucho que decir. ¿En qué sentido? Que todos los artilugios discursivos que se usan para hablar de los delitos contribuyen a que haya todo un entramado allí que desborda la mera cuantificación de la cantidad de delitos que se pasan por televisión. Es decir, que si por ejemplo se trata del caso de Gatillo Fácil, probablemente la ubicación dentro de las páginas de un diario, si no está dentro de inseguridad, se puede leer de otra manera, por lo que llama ahí la atención es que muchas veces, digamos, que el tratamiento de la inseguridad implica el atentado a la propiedad privada y no a otras zonas que podrían ser, por ejemplo, el violentamiento de los derechos humanos. Bueno, allí tenés como dos casos muy recientes, ¿no? O sea, como para ejemplificar, el caso del carnicero o del médico que asesinaron fue tapa de todos los diarios, no así las torturas que hubo a 2 jóvenes en la Villa 21, ¿no? Entonces hay distintos tipos de delito
y en función de la tipificación que se haga de los delitos desde un discurso muy moralizante, ocupan determinados lugares en los medios. Entonces, esto ya es una forma de encuadrar los delitos. Pero no tiene que ver solamente con la cantidad y la ubicación que se les dé, sino el tratamiento, digamos, la forma de encuadrar los casos de delito. Y allí tenés algunas cuestiones que son también como muy características. La designación que se hace, digamos, las calificaciones que se hace de las funciones dentro de la narrativa del delito, de lo que llamamos los actantes, concretamente la víctima y el victimario, son también muy performáticas, porque en general cuando se habla de la víctima se suele usar las profesiones que tienen, ¿no? Las trayectorias de su vida, se meten en las relaciones y en sus vidas íntimas, digamos, un bebé que se queda sin un padre porque el padre fue muerto por un caso de delito. Entonces, eso genera empatía, se genera un vínculo con la audiencia, un vínculo de identificación, etcétera, mientras que hay un vínculo de profundo rechazo frente a alguien que es el que comete el delito, que es denostado. Entonces, en el caso del médico vos tenés el médico que asesinó a un ladrón. O sea, ¿cómo se califica uno y cómo se califica al otro? Y eso habla de la construcción que hay de esa realidad, de la definición que se le da a esa realidad. Entonces, periodistas, gente, todos se espantan porque ¿cómo puede ser que una víctima de delito contra la propiedad de pronto se vuelva en victimario porque asesina? Y eso es un horror. Bueno, rápidamente Patricia Bullrich salió a decir que no había que olvidarse que la víctima era el médico, que en realidad es el asesino. Lo dijo Patricia Bullrich, lo dijo Macri, y lo dijeron todos los periodistas que cubrieron, por lo menos en televisión, que cubrieron eso, estaban indignados de esa reversión de la prueba, digamos, ¿no? Entonces, esas cuestiones son también muy impactantes respecto de qué efecto tienen en la audiencia. Y ahí justamente, digamos, llegamos a ese punto, digamos, complicado, difícil. ¿En qué medida esa agenda permanente en los medios de comunicación de masas incide sobre las audiencias e incide a su vez sobre políticas públicas? Sí. Me refiero, por ejemplo, a que una vez que cada tantos ciclos que se van planteando este tipo de casos en los diarios, en la televisión, en la radio, inmediatamente se empiezan a plantear políticas públicas vinculadas a el sistema penal, a la baja edad de imputabilidad de los menores para que puedan ir presos, a una supuesta situación no comprobada por ninguna estadística donde un ladrón entra por una puerta y sale por la otra, ¿no? La famosa puerta giratoria que componen sentidos comunes muy instalados en el discurso de los medios y que parecieran también estar instalados en la sociedad. Mira, a comienzos de la década del 2000, en muchísimos países, en Europa, etcétera, en América Latina, pero en Argentina también, la tasa de delito bajó. Sin embargo, a partir del caso de Bloomberg, la cantidad de noticias que se publicaban sobre delitos y así en cascada, ¿no? Las olas de violencia, se multiplicó. Y eso generó que creciera muchísimo el sentimiento de inseguridad. Entonces vos tenías una tasa de delito en el 2004 del 20-22% y tenías un sentimiento de inseguridad, o sea, un temor al delito que era del orden del 68-70%, casi triplicaba. Entonces lo que ocurre con lo que muchos teóricos llaman el sentimiento de inseguridad, que no significa desconocer el delito, no significa impunidad para nadie, O sea, quiero distinguirme de eso porque es muy fuertemente estigmatizable hablar de esto, pero digamos, eso hace que haya, desde el sentimiento de inseguridad respecto al delito efectivo, una autonomía relativa. Y en ese punto no es solamente el discurso mediático el que contribuye, porque las encuestas de victimización en algún punto también contribuyen a generar a que haya una percepción de eso. Porque si la pregunta que te hacen a vos es, ¿cómo te sentís en la calle a la noche cuando caminás sola? Y me siento insegura. Entonces, ¿cuánto te conduce a que haya, a instalar esa sensación atemorizante? Entonces, me parece que, visto en términos más amplios, es el discurso oficial el que busca eso. Concretamente, en el caso de los medios, hay un tratamiento que tiene
que tiene algo del orden de la personalización de la noticia, ¿no? Esto de meterse en la intimidad de los individuos, tanto de la víctima como del victimario. Y el efecto de personalización es presentar a las personas por fuera de los contextos en los cuales sus acciones tienen lugar. Eso, en términos de la propuesta de tratamiento que se propone tanto desde los periodistas como desde las audiencias, genera propuestas de mayor, de salidas más punitivas, ¿no? Entonces, hay toda una conjunción de cosas donde el discurso mediático tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir, pero donde no es el único discurso que se arma. Hay una discusión que se viene instalando muy fuertemente en los últimos años sobre justamente el rol de los medios sobre la subjetividad social. Y lo que decía al principio, que los medios de comunicación en distintas intervenciones, de distinto tipo, de intervenciones académicas, pero también en definitiva la abogada del Grupo Clarín, cuando fue la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013, ¿te acordás? Sí. Cuando se planteó que efectivamente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en los artículos cuestionados por el Grupo Clarín eran constitucionales. Yo me acuerdo en ese momento la abogada o el planteo que hacía en defensa de la posición dominante de su grupo tenía que ver con que era un grupo dominante porque era lo que la gente quería ver, era lo que a la gente le gustaba, y era el tipo de televisión y el tipo de medios y el tipo de consumo de noticias y de entretenimiento que la gente elegía. ¿Cuánto hay de esa elección libre y cuánto hay de esa elección condicionada? Hay distintas concepciones respecto de cómo se concibe la diversidad en los medios de comunicación, ¿no? Una de las concepciones es la reflectiva, o sea, la reflectiva es un canal que tiene mucha audiencia, evidentemente es un canal que le llega a la gente y que es lo que la gente pide. Ahora, cuando vos no tenés un abanico efectivamente diverso de propuestas que contempla a las minorías, incluso a las minorías más menores, entonces la diversidad y la propuesta reflectiva respecto de la diversidad es muy tramposa, ¿no? Entonces, ¿cómo se concibe la diversidad y qué encuadres de diversidad y pluralidad predominaron en la discusión alrededor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Es central en este punto. Y yo creo que en el marco de una cosmovisión más neoliberal de la política toda, predominaron esas cuestiones, digamos, la cuestión reflectiva, o sea, lo que más consume la gente es lo que más le tenemos que dar. Y eso es difícil concebirlo así para efectivamente generar una comunicación democrática. Bueno, se abren enorme cantidad de interrogantes que los vamos a trabajar ahora en el siguiente bloque. Estamos con Natalia Oruguet, ella es investigadora del CONICET, es periodista y es docente universitaria. En el segundo bloque nos vamos a detener más particularmente en esta discusión. ¿Hacemos lo que los medios dicen que hagamos o qué hacemos con los medios después de que fuimos formateados de determinada manera? O se abren un montón de interrogantes ahí que ahora los vamos a trabajar. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Hace muy poquito veíamos unas publicidades en la tapa del diario Clarín que se pueden multiplicar en cualquiera de los grupos concentrados de comunicación, pero me acuerdo particularmente de una donde estaba la foto del hombre llegando a la luna que decía:
¿por qué creíste que esto fue mentira si te contamos que fue verdad, ¿no? Entonces, en este juego permanente entre querer mostrar que en realidad las audiencias tienen una libertad absoluta respecto de los intereses y los mensajes que los medios de comunicación construyen, en esa relación hay una pregunta que es muy interesante, que es la que estamos trabajando hoy en Dale Fuego con Natalia Aruguet, que es periodista, es investigadora del CONICET, es docente universitaria y es especialista justamente en estos temas. Entonces, Natalia, a partir de esa campaña que hizo el multimedio justamente para marcar que la libertad de las audiencias, ¿cómo vinculás vos ahí la perspectiva teórica, ¿no?, que trabajás, que es la teoría de la agenda setting, y a su vez si podés describir a qué nos referimos con ese universo teórico? Mira, por supuesto, de ninguna manera creería en el optimismo de las audiencias libres de hacer lo que quieran, ¿no? Tampoco me caso con la idea de que se instaló mucho ahora, de una manipulación de los ogros mediáticos, que la gente no es tonta, ¿no? Ni mucho menos. Y tiene además una actividad política por fuera de su relación con los medios. E incluso su relación con los medios está también atravesada por la política. Digamos, en este escenario, sí me parece que los medios tienen influencias respecto no solamente o no tanto de los temas de los que hablan, sino de la definición de la realidad que dan, sea cual fuere el tema del que se hable. Lo que sí me parece por ahí, en términos más conceptuales y metodológicos, que sería bueno empezar a cambiar ya el eje de cómo nos aproximamos a entender esta relación. Quiero decir, no es que los medios hablan de inflación, 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 la gente habla de inflación. No es que los medios hablan de delito, delito, delito y la gente habla de delito. La cuestión es con qué otras cuestiones se entraman esos temas que tienen, digamos, bajadas morales, que son las que más penetran en la gente, que tienen atribuciones de responsabilidad, que pueden ser individuales, sociales, institucionales, y eso también te hace concebir de determinada forma una cuestión. Entonces, si a mí me exponen mucho en los medios la cuestión tarifaria o la problemática tarifaria que hay en este momento y me responsabilizan de que yo no pagué nada hasta ahora y que casi que me robé los servicios públicos, entonces eso va a tener distintas reacciones en mí. Voy a reaccionar, me voy a ir a la esquina de mi casa a tocar la ollita, pero si después probablemente en alguna pregunta de una encuesta diga sí, es cierto, los precios de las tarifas estaban retrasados. Y hace poco escuchaba a un colega, David Cufré, que decía, bueno, las tarifas también podrían ser gratis. Es una decisión política de un Estado que decide si da gratuidad a la educación, si da gratuidad a la salud, si da gratuidad a las tarifas. Es una decisión política. La cuestión es cómo se presenta desde un discurso oficial, al cual los medios se suman potentemente, la culpabilización que hay y la responsabilización que hay sobre determinadas acciones. O sea, la responsabilización es aquel individuo que debe ser responsable sobre sus actos, se generaliza y entonces uno desconoce posiciones, oportunidades, ¿no? Y eso es un discurso muy neoliberal que es peligroso. Vos recién decías, y bueno, enseguida dijiste, bueno, no creo en que las audiencias sean libres, tampoco en el discurso de la manipulación como el gran ogro que moldea a las audiencias. A mí lo que siempre me lleva a pensar, y sobre todo porque, por ejemplo, la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires cumplió 30 años y hizo todo un ciclo, que justamente en los momentos en los cuales en la Constitución se constituyó el campo de la comunicación y la cultura en América Latina, los focos, o sea, el foco de investigación, los objetos de investigación, los marcos teóricos, daban vuelta alrededor de la teoría de la manipulación. Obviamente no se puede decir que no se hubieran visto otras cosas, que no haya habido atención sobre las audiencias, que es más, creo que la atención sobre las audiencias se pensó más desde el punto de vista de las políticas culturales y comunicacionales. En todo caso, aunque sería, digamos, otra discusión, pero sí lo que llama la atención es que en la década de los 90,
Cuando se conforman los grupos multimediáticos, es el momento en el cual las teorías culturalistas, que hablaban de la capacidad maravillosa de las audiencias de hacer malabares con los discursos de los medios, esa especie de soberanía y democracia semiótica, donde podíamos leer y darle el significado que quisiéramos a todos los mensajes de los medios y resignificarlos a nuestro antojo. Y finalmente, después de ese periodo, una vuelta a una mirada, digamos, más manipulatoria, pero no tan anclada en la crítica ideológica, sino que muchas veces parecía más el gesto, la denuncia, ¿no? Que el proceso, ¿no? Aplicado sobre esos fenómenos para investigar. Y en este sentido vos te ubicás como en un lugar en el medio, pero en algún lugar leí que decías que, bueno, que trabajabas con marcos teóricos y autores muy positivistas, ¿no? ¿Cómo te sentís en ese lugar y cómo construís ese espacio en el cual podés poner en diálogo una presencia de los medios de comunicación sobre la sociedad y cierta posibilidad de libertad del otro lado? ¿Cómo construís ese espacio intermedio? Me siento incómoda en ese espacio, porque incluso me siento incómoda conforme va teniendo mayor visibilidad mi trabajo, porque a veces supongo que por prejuicio me siento como sapo de otro pozo, trabajando con esto, con teorías, con una idiosincrasia más positivista, que no tiene mucho plafón, de hecho no tiene mucho espacio en las universidades argentinas, menos aún, o un poco menos, no digo menos aún tan enfáticamente, pero menos en las universidades públicas. Yo creo que hubo un cambio de época, que la idea de una agenda como conjunto de elementos, valores, esquemas de percepción de la realidad, etcétera, empezó a instalarse, y en parte gracias a la etapa kirchnerista empezó a instalarse en todas las agendas, digamos. Se instaló fuertemente de hecho, la agenda. recuperación del concepto de manipulación viene a partir Claro. de la pelea con el campo primero por la retención de quién se Claro. queda con la renta agropecuaria y después toda la discusión Sí, con el Grupo Clarín. Incluso más, o sea, como que tengo la sensación, no lo puedo constatar, pero la sensación que me queda es que la idea de agenda se instaló fuertemente a partir de la disputa por el poder simbólico que se dio entre la agenda política y la agenda mediática, ¿no? O sea, quién propone una agenda más liberalizadora, más democratizadora, y quién propone una agenda que manipula, ¿no? Como cual manito a la gente. Y eso a mí me parece muy bienvenido. El tema es que a veces usamos el término agenda de manera muy liviana. Y además otra cuestión que ocurre allí, que tiene que ver con precisamente la falta de indagación sobre estas teorías en el trayecto académico argentino, que todavía no terminamos de saber, es que se piensa que solamente instalar la agenda es que hable de esto y el otro hable de esto. O sea, es solamente generar un efecto de tipo cognitivo, o sea, el nivel del conocimiento, de que si los medios me hablan de algo, la gente habla de algo. Ahí sí, bien funcionalista, Bien funcionalista, pero simplista. Simplista Sí. en el sentido de que en los inicios de la Agenda CETIN, efectivamente, estas fueron las primeras comprobaciones que se hicieron, que tenía que ver con los efectos a nivel cognitivo. Pero luego los efectos finalmente también pudieron darse a nivel comportamental, a nivel actitudinal, pero con lo que yo estoy tratando de luchar en estos momentos es con no pensar que el efecto agenda es lineal y es discreto. Insisto con lo que te decía antes, o sea, el efecto agenda es reticular. No es hablar de una palabra o de un término y que eso solo se instale. Se instala en una idiosincrasia donde además, no es que los periodistas pergeñan esto y entonces son maliciosos y son malos y entonces maliciosamente quieren hacer esto y hablar mal de los pobres. Forman parte de una comunidad en la que la idiosincrasia que predomina es las rutinas productivas. Las rutinas productivas también incluyen valores respecto de cómo se define la realidad. O sea, a mí no me importa que me digan que llueve, no me importa que me digan si el ladrón robó o si el médico mató. No importa qué pasa, lo importante es qué percepción tenemos sobre eso que pasó, porque eso es lo performático, eso es lo que nos hace actuar después, eso es lo que nos hace reclamar políticamente determinadas medidas u otras, y eso es además lo que después deviene en políticas públicas. Bloomberg y Píparo terminaron en sanciones de leyes
de mayor punitividad. Bueno, ahí te quería preguntar, justamente porque vos en tu libro trabajás sobre también la agenda pública, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿dónde incide más esa agenda mediática? ¿En la intervención sobre la agenda pública que después define leyes y comportamientos institucionales o sobre las audiencias? A ver, sobre la agenda política. Sí. A nivel discursivo, lo que yo observo es una relación muy simbiótica entre la agenda mediática y la agenda política, que me gusta encapsularla dentro de lo que es una agenda oficial. O sea, cuando digo que es simbiótico es porque están hablando de lo mismo y se chusean unos a otros y en realidad les importa a ellos. O sea, abajo muchas veces está pasando otra cosa. Abajo, bueno, no está bien que diga arriba y abajo, pero un poco sí. O sea, abajo, en términos de capacidad de incidir en el curso de los acontecimientos, sí, las audiencias o los públicos están más abajo. Pero no siempre circula lo mismo. Sí veo acá un diálogo más cercano respecto de los temas de interés. Sí veo mucho que la política le habla a los medios y que los medios presionan a la política a partir de sus páginas, pantallas y sus textos en general. Tampoco pienso que las audiencias pasan absolutamente por fuera de todo eso, pero aún así tampoco pienso que la posibilidad de intervención en las redes sociales puje de manera muy consolidada contra estas agendas oficiales. Digamos, me parece que en las agendas públicas a partir de las redes sociales también se transmite a veces esta agenda oficial. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la agenda oficial? ¿Quiénes son los que tienen verdadera influencia respecto de los créditos que se le da a esa definición de la realidad? No es solamente que aparezcan o no aparezcan en los textos, es cuál es la definición de la realidad que generan. Ahí están hablando de lo mismo, la agenda política y la agenda mediática. Una última, porque me quedé, o sea, me había dejado en bandeja la pregunta anterior, pero respecto a lo que vos venías diciendo, me hiciste acordar a un texto muy lindo de Noam Chomsky, que se llama ¿Qué hace que los medios convencionales sean convencionales? Y en una parte cita un diálogo hipotético con un periodista, donde el periodista dice, a mí no me dicen lo que tengo que decir, yo soy libre y escribo sin ninguna sujeción, sin ninguna censura. Entonces Chomsky dice, bueno, en realidad están ahí justamente porque nadie les dice lo que tienen que escribir, lo que tienen que decir. Las pautas institucionales de los medios de comunicación están tan internalizadas que uno se siente terriblemente libre con esos condicionamientos. Bueno, con esa frase... No, o sea, no quiero ser tan taxativa, digamos, pero... coincido completamente. Pero mira, Cohen ya en la década del 60 decía, el principal problema de esconder la actuación política de los medios de comunicación es pensar que las noticias son noticias fácticas. O sea, pensar que las noticias solo hablan de hechos de manera objetiva. Y entonces, digamos, yo querría que, por ahí es punzante lo que voy a decir, pero yo querría que el periodismo fiscal, que para mí es lo que supimos conseguir en la década de la pizza con champagne, querría que el periodismo fiscal vaya a cubrir a Ayotzinapa. ¿No? Entonces ahí vemos a ver en qué medida el periodismo de investigación es un periodismo que quiere incidir, que quiere ir contra el poder, o deviene un periodismo inmobiliario que se queda simplemente en la intimidad, en esto, ¿no? En abrir la intimidad de aquello que debe ser político. Y la actuación mediática es política. Hace poco tiempo fue la Conferencia Nacional Guerrillera, donde las militantes y guerrilleros de la FARC fueron a refrendar la posición de apoyo a los acuerdos de paz, que finalmente por un margen muy pequeño fueron denegados. Y no había prácticamente medios argentinos, con lo cual, salvo medios comunitarios, entre ellos Barricate, que pudimos estar realizando esa cobertura. Pero lo cierto es que la lectura que nosotros tenemos sobre lo que ahí sucedió y sobre qué es el acuerdo de paz y cuáles son las razones por las cuales sí había que acompañarlo y qué es lo que sucedió y dónde él no ganó, que ganó en las ciudades, pero no ganó justamente en los territorios que están atravesados por la guerra.
donde el sí a los acuerdos de paz fue mucho más grande, donde hubo también un ausentismo en todo el país muy grande a la hora de ir a votar, es decir, hay un montón de elementos para tener en cuenta y sin embargo los medios de comunicación nos cuentan esa noticia a través de las grandes agencias internacionales, claro, de los medios más poderosos de ese país, etcétera. Entonces también hay ahí una decisión que es una decisión editorial y que es a la vez una decisión económica. Sale más barato no mandar un corresponsal y a su vez hay una sintonía entre la línea del medio y la línea de los grupos económicos mediáticos en los distintos países. Ni que hablar con las grandes transnacionales de la comunicación, obvio, las agencias de noticias internacionales. Pero te agrego una última cosa que parece menor, pero para mí es fundamental, y es que esto que vos decís, los medios comunitarios que estaban allí, son aquellos medios que además asumen su actuación mediática como política. Claro. Eso también marca, es definitoria de las decisiones que se toman respecto de qué qué tiene carga de noticiabilidad y qué no, y qué debe ingresar en la agenda. Entonces, hacer una agenda alternativa es esto, es cómo concibo yo los criterios de noticiabilidad respecto de algunos hechos y no de otros. Muy bien, esto lo vamos a seguir charlando en el próximo bloque con Hernán Daisich de la radio Frecuencia Cero, que está cumpliendo 15 años, es una radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que lo vamos a conversar después con él. Te agradecemos mucho que hayas estado acompañándonos y bueno, esta es tu casa también. Bueno, te agradezco mucho el convite. Vamos al corte. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Seguimos en Dale Fuego, recién estuvimos con Natalia Aruguete hablando sobre la agenda, la imposición de agenda de los medios de comunicación de masas y sobre todo un tema que está muy en discusión, que es el tema de la inseguridad. Ahora la idea, como decíamos al final del bloque, es conversar sobre el mismo tema, pero desde el otro lado, desde el trabajo de los medios populares y autogestionados, como Barricada TV, pero en este caso, como decíamos hace un rato, con una experiencia radial que es Frecuencia Cero, y estamos con uno de sus integrantes que casi como que la radio y vos son medio lo mismo, Hernán Daisich. Nacimos en el mismo tiempo. Nacieron juntos, decís, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que... Tengo más que 15 años, eso está clarísimo. Bueno, Sí, está bien. tengo más de 15 años. Digo, pero me parece que es para nosotros es una de las experiencias Frecuencia Cero que siempre miramos en función de ver, digamos, como un punto de llegada, ¿no? En términos de calidad estética, de profesionalización del trabajo, de objetivos que se imponen, digamos, desde lo periodístico. Entonces, retomando esta discusión que teníamos en el bloque pasado sobre el tema de la agenda, ¿cómo construyen ustedes la agenda de esta radio que hoy está cumpliendo 15 años? O sea, cuando decidieron hacer una radio, ¿qué pensaron contar? La verdad que creo que experiencias mucho más chiquitas que las que estamos contando hoy, eso sin duda, porque lo que hoy se desarrolló conceptualmente no lo hubiésemos imaginado. Simplemente estoy pensando lo que acabas de decir, pensar que alguien observa en nosotros un punto a alcanzar ya me parece ilógico, o sea, no estaba en la cabeza de ninguno de los que generamos esto y creo que no lo está hoy, o sea, no buscamos como esa referencia, al contrario, la intención siempre es ver cómo colectivamente uno muestra acciones llevadas adelante que pudieron haber llegado a buen puerto y toma acciones de otros compañeros que desde otro camino nos pueden enseñar a nosotros cómo corregir algunas falencias. Me parece que observarlo desde ese lugar en realidad
no es una verdad de perogrullo, sino que es la construcción colectiva que de alguna forma nos propusimos a medida que tomamos conciencia de lo que estábamos haciendo. En aquel momento no teníamos conciencia, solamente lo hacíamos por locura. Y después, ahora también, digamos. Y ahora hay que estar loco, pero en otro sentido. Pero con esto de los 15 años que cumplió la radio, pasa que uno empieza a revisar un poco algunos actos que en su momento no tenían, no se racionalizaban. Creo que si uno racionaliza muchas cosas de las que hace, no las hace. A partir de ahí que cada vez más me siento que estoy tomando el verbo hacer como la clave de lo que nos pasó. Nosotros no tomábamos conciencia de lo que hacíamos y me parece que esa inconsciencia nos llevó a hacer muchas cosas en tiempos muy cortos. Y ahora mirando para atrás decís, ¿cómo logramos esto? Lo que sea, desde situaciones muy pequeñas hasta situaciones más grandes, como estar donde estábamos y situaciones por el estilo. Y creo que por no racionalizarlo es que pudimos avanzar. Nunca nos quedamos como viendo cómo salía. En cuanto fallaba, volvíamos a probar. Y esa prueba y error, seguramente con correcciones, nos trajo hasta acá donde estamos. Pero siempre es como, es fuerte imaginarnos arrancando con una percepción de dónde podíamos llegar, en la hipótesis de que hayamos llegado a algún lugar, ¿no? Creo que en realidad vamos subiendo escalones y para algunos dicen, bueno, un lugar al que uno quiere llegar y nosotros ya estamos pensando en el próximo escalón, por lo tanto... entonces iremos subiendo todo. Es como la utopía, es la utopía. Sin embargo, digamos, varias veces que te escuché hablar, vos ponés el énfasis en superar cierta perspectiva quizá artesanal del trabajo de los medios autogestionados, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que entendemos, por lo menos desde acá, que cuando se instala un medio de comunicación es porque tenés algo para decir y eso que tenés para decir no querés escuchártelo vos mismo, sino que es algo que tiene que circular y que al mismo tiempo entendés que hay sectores de la sociedad que pueden acceder al discurso público a través de estos medios de comunicación. ¿Vos creés que se está madurando desde el sector de la comunicación popular o comunitaria en ese camino? Yo creo que hay un punto clave que para nosotros fue, digamos, el eje fundamental de lo que hacíamos, que todavía cuesta mucho. Y es esto de utilizar el medio desde la idea de convencer al otro, pero no de manera directa. ¿Sí? No propaganda, digamos. No propaganda. Igual es cierto que partimos desde un piso de desigualdad, ¿no? Vos decís, bueno, vamos de a poco, cuando empezamos ni nos imaginábamos, o sea, no es que son experiencias que arranquen con todo resuelto, sino al contrario, con muchísima desigualdad en el punto de partida. Está bien, pero yo te puedo persuadir que donde estamos nosotros es mejor que donde estás vos. Y de alguna manera te invito a que participes. Y después en la participación vas encontrando ese lugar que es un diferencial, según nuestra óptica, para llevar adelante la comunicación. Ahora, si yo me enfrento a vos todo el tiempo, vos me vas a esquivar. Entonces me parece que ahí percibir que el medio tiene esa cualidad, que en lugar de enfrentarte, lo que tengo que hacer es mostrarte lo bueno que tenemos. Y vas a entrar solo, porque yo sé lo malo que está del otro lado, o sea, lo que a vos te agobia o te complica en tu día a día. Entonces mostrarte qué camino alternativo nosotros tomamos y dejar que vos lo transites es la mejor manera para, digamos, llegar a esa idea de estamos en un mejor lugar, estamos en un lugar que vas a preferir. Y me parece muchas veces que la actuación está muy ligada a la propaganda, que no podemos salir de esa idea de la letra con sangre entra, y vamos siempre por el mismo camino y reforzamos esa misma idea, y en definitiva estamos reforzando ideas en las que ya estamos convencidos. Lo que me parece que nosotros siempre buscamos era cómo convencemos a los que no están con nosotros de que esto puede ser interesante. Entonces había que tomar los lenguajes habituales
para construir lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, creo que desde ese lugar pasa esto que vos decís. La comunicación popular no tiene por qué ser de baja calidad. Mostrar que tiene alta calidad, algunos hasta incluso los llevó a pensar que en realidad no era la radio que estaban escuchando, es decir, los puso en cortocircuito para empezar a pensar verdaderamente lo que había. Ahora, yo no le dije tenés que pensar lo que estás escuchando. Bueno, ahí empezó todo un proceso que nos fue demostrando que ese camino podría tener un fruto más interesante. Y te digo que hay un montón de ejemplos que nos han pasado en estos 15 años que muestran efectivamente que sin dar la comunicación masticada, elaborando la comunicación, hay una audiencia que se presume muy básica para el análisis y la lectura entre líneas, que en realidad entra y después se da cuenta que pero me engañaron en el mejor de los sentidos. Mirá dónde me convocaron. Me convocaron a algo que tiene la estética de aquello a lo que yo medio miro de costado, pero en realidad cuando empiezo a descubrir lo que tiene en la lectura entre líneas, encuentro algo en lo que me siento con mayor empatía. Entonces, bueno, ahí se va construyendo, incluso el tema de la construcción de la audiencia es una situación muy compleja porque en el caso nuestro como radio estamos en un mismo dial, o sea, estamos en el mismo lugar. Claro. Girar el dial es un concepto bastante arcaico para lo que hoy se concibe como una radio, pero en algún momento podías atravesar frecuencia cero. En esa búsqueda de un nuevo sonido, ibas a pasar por frecuencia cero. Y ahí la intención era que en el primer contacto vos no sientas algo de baja calidad. Si después ese primer contacto te entusiasmaba a quedarte un rato más, había que conseguir encontrar mecanismos con los cuales esa empatía te permitiese perdurar y obviamente un trabajo de años que tenemos conciencia de buscar una audiencia cautiva, esa que se queda prendida en el dial durante toda la programación escuchando una mirada distinta de la realidad. Puede tener como una relación, digamos, más cercana con la radio, ¿no? Totalmente. Vos decías, bueno, recién escuchar por ahí otra perspectiva de la realidad, otras cosas que pasan. ¿Qué cosas son noticia para ustedes? Sobre todo, digamos, vinculando un poco con lo que discutíamos antes, que hoy la agenda de la inseguridad aparece en primer plano, los hechos policiales, siempre el ataque a la propiedad privada. Citábamos un informe que hizo hace poco la Defensoría del Público, en el cual se marcaba que los canales de televisión abierta, en las emisiones de sus principales noticieros de televisión, en primer lugar estaba la inseguridad de los policiales y en último, el 0,4%, recién había noticias sobre ciencia, sobre educación, etcétera, y que evidentemente tenía mucho más posibilidades de aparecer en la pantalla de un noticiero diario, un afano cualquiera, en una esquina cualquiera de la ciudad, que un descubrimiento científico realizado por un argentino y aclamado por el mundo, digamos. Entonces, ¿cómo ustedes dan vuelta a eso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasa con esta discusión desde la radio? Mira, yo a veces veo algunas batallas que todavía no estamos en condiciones de dar, como esa, la de dar vuelta a un porcentaje entre los policiales y la ciencia y tecnología. Y me parece que tenemos que mostrar las dos cosas, digamos, siendo cautos de mantener cierto equilibrio, pero en realidad que sean como periféricas, que haya otra cuestión. Por ejemplo, en el caso de la radio, la música es muy convocante. Sí. Está claro que nuestra elección del estilo musical genera que hay una gran cantidad de audiencia que gusta del rock, que está en distintos estratos sociales y que líderes musicales pueden convocar a gente de alto nivel económico como a gente de bajo nivel económico y apasionarlos, por ejemplo, con una letra de una canción por igual. Digamos que en ese caso, casi te diría que lo otro que encuentro con esa similitud es el fútbol, ¿sí? que es una pasión que puede generar que el que está en la popular o el que está en la platea habiendo pagado la butaca más cara, en el momento del gol llegan a un punto de encuentro increíble, y si estuviesen al lado, digamos, corriendo esa lógica, se abrazarían sin pensar quién es el otro ni de dónde viene, simplemente porque en ese preciso instante los dos sintieron lo mismo.
Y en la música pasa un poco eso. Entonces, nuestro hilo conductor, que es el rock, nos permite ir sumando todas esas agendas sin que gane una por sobre la otra. Y de última tratar de ver el lado más atractivo de estos temas para no plantearlos solamente desde el título, es decir, tratar de profundizar, cuando abordamos el tema, profundizarlo. Es decir, si de repente hablamos de la situación policial, y bueno, ahí pienso definitivamente en María del Carmen Verdú, que muchas veces sale en la radio y con la cual tengo un respeto muy grande porque un día así, recorriendo los canales de televisión, la encontré haciendo algo que muy pocas veces se da en dirigentes políticos de espacios políticos más pequeños e incluso en referentes de la comunicación concebidos a gran nivel intelectual. A ella la abordaba en un canal de televisión de los de alta convocatoria, un periodista, no voy a dar el nombre, pero en todo caso que la gente vaya hurgando en el tema, un periodista de los considerados amarillos, ¿sí? por el común denominador. Y ella hizo una particularidad para contestar incluso lo que quería escuchar ese periodista. Ella citó un trabajo de comunicación que durante mucho tiempo hizo en La Tribu. Dio nombre y precisiones que obligaban a ese televidente a tratar de vincularse con ese lugar si efectivamente querían recibir algo más de información. Porque el tiempo iba a ser muy efímero el que le iban a dar en ese canal. Y lo que querían ver era sangre. Por un ratito querían ver sangre, visto desde la contracara de lo que habían puesto hace un rato. En ese punto, ahí me di cuenta de lo que se puede construir, porque muchos referentes del campo popular son convocados por los grandes medios. Pero son muy pocas veces que esos dirigentes, que esos intelectuales de la comunicación dicen en tal radio, en tal canal de televisión se hace algo de la misma calidad que hoy estamos haciendo acá, pero con una visión completamente opuesta. Eso obliga a un sector, no a toda la teleaudiencia, a saltar en busca de esa información que le está faltando. Ahí podría generarse una ruptura dentro de esa lógica de pensar que un televidente puede ver Canal 13 y no podría ver Barricada TV, o un programa dentro de Barricada TV. Y lo mismo en las radios. ¿En ese plano justamente que el sector no lucrativo de la comunicación salió más o menos fortalecido del debate que significó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? ¿Cómo lo vivís? Porque digo, la discusión sobre la manipulación, la existencia de otras voces, tomó un estatuto más social durante una cantidad de años, que lo puso en discusión, pero... Mira, es muy complejo, no existen los blancos y negros. A veces uno no tiene los tiempos suficientes como para poder expresarlo en su totalidad, entonces nos quedamos agarrando títulos y en esos títulos obviamente... Siempre hay una reducción. Exactamente. A mí me parece que lo que esencialmente se da en el proceso de los medios de comunicación no lucrativos era la posibilidad de existencia. O sea, el punto es creer que existen gracias a la ley. Claro. Los medios eran preexistentes a la ley, los medios forzaron primero la derogación de un artículo de la vieja ley, forzaron a la Corte Suprema a que le exigiera al Poder Ejecutivo, que tuvo que acordar con el Legislativo un cambio y después, en un momento político, se tomó la determinación de avanzar. Pero todo lo anterior no es visible para la gran mayoría y existió, y fue la cuna de esto. Cuando vos ves el recorrido de ese proceso, yo digo siempre que nosotros somos una entidad sin fin de lucro, pero con fin de locro. Si los profesionales de la comunicación no viven, no comen de la comunicación, de lo que hacen en la comunicación, no digo no viajan al exterior, no compran autos de alta gama, no viven
Sí, sí, de básico, eso que hacen, digo, una que es cosa es básico. el lucro y otra cosa es poder sostenerse. Pero hay sí. algunos que entienden, sin fin de lucro tienen que vivir del aire. Claro, como o el clavel. hacer los No. programas gratis, No, o trabajar exactamente. gratis para Yo otro, digo, o hacerle presa gratis a la gente. Bueno, Sí. en ese concepto, digo, somos sin fin de lucro, pero con fin de lucro. Necesitamos sostenernos, ¿sí? Esto era lo que la ley de medios venía a imponer. La aparición de un tercer sector que en algunos casos yo creo que debería haber reclamado un resarcimiento histórico. Algunos dicen que los FOMECA son parte de esa negociación, que es a futuro, desde acá van a poder reestructurarse económica y técnicamente. Los FOMECA, bueno, aclaramos que son los fondos de fomento concursables. De los que venimos peleando y seguiremos bueno, peleando. que ahora están suspendidos, Exacto. digamos, bueno, Y con una apertura de una nueva revisión muy lejana. Pero a esto es lo que voy. O sea, hasta acá yo te diría que viene toda la parte positiva. Ahora, la idea de haber estado 6 años desde la aprobación de la ley, sin haber avanzado concretamente en permitir un piso de esa igualdad que venía a traer, es el gran error de quienes se supone que de alguna manera se valieron de la espuma de esa lucha para imponer la ley de medios. Y es un gran error de nosotros, los medios del tercer sector, de no haber sido exigentes con esa dirigencia política, de ponernos en el lugar de un planteo que es nosotros no podemos, después de semejante lucha, porque fue una lucha desigual, terminar a la buena de Dios o ante cualquier plumazo o cualquier ventarrón, terminar 10 escalones abajo. Como ahora. Y eso es lo que pasó. Bueno, Entonces, hay una entre responsabilidad. la fortaleza y la debilidad, ¿no? Por eso digo, es complejo, porque yo podría decir, evidentemente, ante la debilidad que hay hoy, o sea, hoy pasa que esos medios, después de haber fortalecido parte de la comunicación, están discutiendo si los integrantes vuelven al lugar donde trabajaban y podían obtener un beneficio para vivir o siguen haciendo comunicación popular. Sí, sí, es Entonces tremenda quedan la vacíos situación. de contenido. El tema es que vos no lo podés sostener de la nada. Y ese camino estaba muy cerca de darse. Por ejemplo, algo clave, aunque sean del sector no lucrativo, la comunicación, la publicidad debería haberse direccionado ahí. Sin embargo, fue el germen y la creación de grupos económicos, mediáticos falsos que hoy dejan un tendal. Cuando con mucho menos de lo que se distribuyó, hoy teníamos medios en 6 años capaces de disputar el dial y el éter de otra manera. Ahí estaba la apuesta, bueno, faltó evidentemente voluntad política para eso. Voluntad política y decisión de los medios, porque también es importante hacerse cargo de una parte de discutir de igual a igual, de decir, mire, nosotros vamos a acompañar esto, pero acá hay un sinnúmero de puntos que no pueden quedar a la buena de Dios. Esto es clave. Y por una lamentable frase de hacerle el juego a la derecha, lo que terminó pasando... Nos lo dijeron más de una vez. Por eso digo, en algún punto lo creíamos, me involucro absolutamente, aunque no he estado en ese espacio, lo creíamos cuando discutíamos con esos funcionarios y dirigentes. Y después cuando hablábamos entre nosotros sabíamos que era falso. Claro. Y muchos en medio jugaban a un forcejeo para no mostrar los dientes, porque en definitiva la ley llegó porque este sector mostró los dientes. Después hubo un momento político de una disputa, que es una guerra que no es nuestra, a la cual algunos se subieron y hoy todavía lo mantienen, pensando que es la madre de todas las batallas. El problema es que hoy tienen a sus integrantes con posibilidades concretas de tener que dejar colgado por lo que lucharon para salir a bancar a la familia. Entonces ahí está el error. Hay una batalla que no era nuestra y que terminamos abordando como si fuera de vida o muerte. El problema es que hoy estamos en una situación muy compleja, porque no se pagan los subsidios que se otorgaron legalmente, más allá de entender que pudo haber habido algún tipo de discriminación o de situación anómala para evaluar, pero se demoró mucho tiempo para resolver eso, y porque los nuevos que deberían venir respetando la ley vigente, están muy demorados. Entonces esto va a ser un salto económico muy complejo. Hernán, la última antes de terminar esta edición de Dale Fuego del día de hoy, tiene que ver con una frase de una persona que fue amiga y compañera tuya y que en su momento pude entrevistar para un trabajo, que es Ariel Rosales. Sí.
Ariel Rosales participaba del canal 4 Utopía, que también, digamos, yo al principio decía, bueno, hay experiencias faro para nosotros, Utopía en un sentido diferente también es un faro para las experiencias como Barricada TV, como tantos otros experiencias de televisión y producción audiovisual existen hoy, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas que Ariel Rosales decía, citándolo a Fabián Moyano, otro de los integrantes del canal Utopía, era que la televisión tenía que estar al servicio del televidente, incluso de su propia estupidez. Y ponía en discusión, ¿no?, qué era lo que pasaba cuando ese vecino, esa vecina, interpelada por el canal de televisión, llamaba por teléfono y capaz decía algo que no tenía nada que ver con la línea política del medio. ¿Vos qué pensás? Digo, ¿qué pasa si te llama esa audiencia y te dice, bueno, sí, a los chorros hay que matarlo a todos, hay que bajarle la imputabilidad y te baja tú una línea que no es la que tienen ustedes en el medio? Yo creo que tenemos que estar habilitados para abrir el micrófono para que digan eso, porque estamos habilitados para dar una buena respuesta, en la hipótesis de que sea esa la frase, de cómo eso no tiene sentido. Hay una discusión que es parte de una base de la construcción de los medios populares, y es que la gente haga los medios, ¿sí? Es gracioso, o el pueblo haga los medios. La verdad es que no sé si todos estamos habilitados para hacer todo. Lo que no quiere decir restringir la posibilidad o el acceso. Lo que no quiere decir sentarse a pensar de qué manera elaborar mejor esa idea para poder comunicarla y llegar del otro lado. Porque si no, no tendría sentido ninguna escuela, ninguna instrucción de la comunicación. Yo creo que hay una parte que todo esto que hacemos tiene una fuerza en la práctica. Pero obviamente que hay teorías y hay desarrollo de esa comunicación para poder ser más contundente y están absolutamente probadas. Me parece que hay que encontrar un equilibrio entre esas dos opciones, en la de cualquier cosa, todo es televisión, todo es radio, que hablen en un micrófono, no importa lo que dicen, que no tengan conceptos básicos sobre lo que socialmente construimos como comunicación, y aquello que diga no es solamente para la élite económica, para la élite académica. Me parece que hay que encontrar ese equilibrio. Es muy difícil encontrar los equilibrios. Creo que afortunadamente hay muchos espacios de comunicación que van en un buen camino para encontrar esos equilibrios. Pero en algún punto creo que hasta nosotros mismos tenemos que hacer un gran esfuerzo, una lucha interna para encontrar ese lugar. No es sencillo. Si hoy uno presta atención a lo que pasa en el gran boom de la comunicación, que es el mundo en Internet, vas a ver que los portales de noticias, que se consideran los grandes portales de noticias, tienen una cantidad de basura para generar el clic de aquel que está navegando, que supera en mucha cantidad la información, hasta la información tendenciosa. Supera en mucha cantidad. Entonces, hay una disputa de algunos teóricos bueno, si lo dice la audiencia hay que ir por ahí. Si lo dice la audiencia. Y la verdad que yo no sé si es tan así. No, me parece interesante lo que planteas recién sobre, en definitiva, lo que es un rol concientizador, pedagógico, digo, para poder realmente plantear otra forma de entender la realidad y de ver la realidad, tenés que escuchar al tipo que te llamó por teléfono y te dijo algo que por ahí era algo que no está en la línea de lo que vos estás planteando o que justamente es contra lo que vos peleás por dar vuelta. Totalmente. Pero para eso primero lo tenés que escuchar. Pero además fíjate que la comunicación readaptó el blooper de la televisión y lo llevó al pequeño GIF animado de la web. Pero lo que terminamos explicando como el gran impacto es el pequeño blooper, el nenito que se cayó, el perro que cayó en el charco de barro, el que camina en dos patas. O sea, lo mismo que nos vendían hace 30 años como la innovación de la comunicación, el blooper. Y la verdad que ahí me parece que hay que lograr un equilibrio. Yo no digo que hay que erradicarlo, hay que lograr un equilibrio. Y en eso hay que poner mucho esfuerzo profesional. Muy bien. Hablé en serio, ¿viste? ¿Viste? Muy bien, Daisy.
Bueno, llegamos al final entonces. Hernán Daisich, de Frecuencia Cero, pueden escucharlo por la radio todas las mañanas, ¿no? De 9 de la mañana a 13 hago código de barras en Frecuencia Cero, 92.5. Y después hago un montón de otras cosas como todos los que están en la comunicación. Somos multifunción. Sí, cuasi artesanal, algunas un poquitito más profesional, pero entrando en todas las aristas que tiene la comunicación. Muy bien. Entonces, lo escuchan en la radio, lo ven en televisión, llegamos al final de este Dale Fuego y nos vemos la próxima semana con más información.